Un saludo cordial, mi nombre es Jinson Aldair Coyahuaso Aguilar, del curso C5 Electricidad y Magnetismo. Bueno, mi persona va a estar realizando esta práctica que tenemos aquí. En el software Proteus usando un circuito en serie con 5 resistencias o más. Utilizando un multímetro vamos a medir el voltaje en cada una de las resistencias y la corriente total del circuito. Listo. Aquí tenemos nuestro software. Listo, voy a hacer un poquito de zoom. Listo, vamos a trabajar por ahí. Entonces voy a buscar aquí en P, voy a buscar las resistencias. Como está en inglés, voy a buscar resistor. Bueno, aquí tengo una resistencia por defecto, voy a utilizarla esta para este ejemplo, para esta práctica. Voy a trabajar con 5 resistencias, 2, 3, 4 y 5. Y voy a buscar también lo que sería una fuente. Voy a utilizar una fuente para este ejemplo. En este caso busco VSOURCE. Aquí tengo una fuente VSOURCE de ese voltaje. Selecciono este y voy a estar utilizando esta. La coloco por aquí. Listo, ahora sí. Estas resistencias, como observamos aquí, todas están en 10 kilo ohmios. Entonces lo que vamos a hacer es a trabajar con diferentes valores de ohmios en cada resistencia. Por ejemplo, que la primera resistencia sea solamente de 10 ohmios. Basta con dejarla en 10, ya me da referencia que son 10 ohmios. Lo mismo con la segunda. Le coloco 20, son 20 ohmios. Voy a darle estos valores, le podemos trabajar con cualquier valor de resistencia, por ejemplo 10 ohmios, 20 ohmios, 50 ohmios, 200 ohmios, etc. Pero en este caso voy a trabajar así, 10, 20, 30. Voy a trabajar que esta resistencia sea de 40 ohmios y que la última sea de 50 ohmios. 50 ohmios. Listo. Nuestra fuente por defecto viene con un voltio. Para esta práctica, para este ejemplo, vamos a trabajar con 110 voltios. Listo, vamos a 110 voltios. A ver cómo sale nuestra práctica. 110 voltios, nuestra resistencia, listo. Ahora sí procederemos a unir. Recordemos que es un circuito en serie, entonces va positivo y negativo. Entonces, positivo con positivo, negativo va acá al positivo, negativo al positivo, negativo al positivo, negativo al positivo y el negativo con el negativo de la fuente. Listo, tenemos nuestro circuito. Y un punto muy importante que tenemos que tener en cuenta: en todo circuito que se arme, que se tenga, siempre hay que tener el punto tierra en place, terminal, en ground. Este icono, esta imagen es nuestro punto tierra. Siempre tenemos que tener un punto tierra en cada circuito, ya que esta es nuestra referencia. Entonces es muy importantísimo que siempre tenemos que tener en cuenta. Listo. Ahora vamos a calcular el voltaje en cada una resistencia. Para ello me voy a aquí en las herramientas, voy a utilizar ese voltímetro y voy a colocar por aquí. Para medir el voltaje en cada resistencia siempre hay que hacerlo sobre la resistencia, o sea, sobre el elemento. Por ejemplo, positivo al positivo de la resistencia y el negativo al negativo de la resistencia. Esa es la forma correcta de medir el voltaje en cada elemento. Entonces hago lo mismo para todos. Positivo con el positivo y el negativo con el negativo. Positivo, positivo, negativo, el negativo. Positivo el positivo y negativo el negativo. Positivo, positivo, negativo, negativo. Listo. Una vez que yo le doy en play, observamos que automáticamente me sale el voltaje en cada una de las resistencias. 7.3, 14.7. Aquí el voltaje es de 110 voltios. El voltaje se divide en todas las resistencias con diferente voltaje, porque eso depende de la capacidad de la resistencia, o sea, de los ohmios de la resistencia. Si la resistencia es menor o es mayor, entonces así mismo recibe mayor o menor voltaje. Por ejemplo, esta resistencia es solamente de 10 ohmios, entonces recibe menor voltaje, 133, 7.33. Si comparamos con la última, que es de 50 ohmios, entonces recibe mayor voltaje, 36.7. De ahí, si sumamos todos estos voltajes, 7.33 más 14.7, 22, 29.3, 26.7, sumando todos estos voltajes, pues nos va a dar 110 voltios. ¿Listo? Entonces todos estos cálculos se los estará realizando a limpio en nuestro PDF de la tarea, la cual ya será presentada. ¿Listo? Entonces
Ahora vamos a calcular lo que sería, no a calcular, sino a medir lo que es la corriente. La corriente, como es un circuito en serie, va a ser la misma para todo este circuito. La corriente que circule por R1 va a ser la misma por R2 y R3 y así. Es un circuito en serie. Listo, entonces voy a poner stop. Para ello voy a estar quitando estos multímetros para proceder a medir. Por eso voy a utilizar el SMeter para medir la corriente. Aquí un punto, para medir la corriente siempre tenemos que abrir el circuito. Por ejemplo, suponiendo que estos son los cables, quedan así abiertos. Esta es la manera correcta de medir la corriente. Utilizamos nuestro instrumento y conectamos el positivo aquí y el negativo acá. Listo. Si le pongo play, me sale 0.73 amperios. Esa es la corriente que circula por la resistencia 1 y es la misma que circula por la demás resistencia, porque es un circuito en serie. Vamos a comprobar. Por ejemplo, yo miro aquí la corriente por la resistencia 4. Sí, miro. Tengo que abrir el circuito. Dejo abierto el circuito. Y coloco por aquí mi instrumento y conecto. Positivo aquí. Y el negativo acá. Bueno. Listo, el momento que le doy en play, observamos, es la misma, 0.73 amperios, acá también 0.73 amperios. La corriente es la misma que circula por todo nuestro circuito porque es un circuito en serie. Voltaje se divide, la corriente es la misma. Listo, como mencionaba, los cálculos ya serán subidos al PDF. Listo, eso ha sido todo por el momento. Muchas gracias.